capítulo 1. Voy a leerle varios versículos para que entienda antes de irme empecé a compartir compartimos sobre una de las iglesias que habla aquí en el Apocalipsis. Si usted fue en la transmisión, no sé si lo llegó a ver, si no, pues véalo, porque le comentaba yo que íbamos a estar compartiendo sobre estas iglesias que habla el Apocalipsis, las 7 iglesias. Y cada una de estas iglesias nos enseña algo. Yo creo que al ver las iglesias nos damos cuenta que todas las iglesias necesitamos algo. Todos necesitamos algo. Pero voy a leerle del capítulo 1, del versículo 9. Son muchos versículos, al 20. Pero después nos vamos a ir rápido. Pero quiero leerle esto. Ese día no lo leí, pero hoy quiero leerle para que usted agarre el hilo, como dicen, y se vaya ahí siguiéndonos. Voy a leer del versículo 9, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Ahí siga con su vista. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro entre la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escuche que él está escuchando esto, ¿ok? Dice: y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Laodicea la estuvimos viendo ese jueves. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y es lo que vamos a estar viendo. Bueno, ya empezamos a ver una, ya miramos. ¿Cuántos miraron esa? Creo que fue el jueves antes de irme, de la Odisea. Entonces, regrésese a ese día para que la vea, porque vamos a estar compartiendo estos días sobre estas 7 iglesias. Pues es interesante que aprendamos y que sepamos lo que la palabra nos enseña. Ahora, las 7 iglesias descritas aquí en el libro de Apocalipsis, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, mencionábamos esto, hermanos, que son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan el apóstol, ¿sí? Entonces, por eso quería leer desde el versículo 9 para que usted vaya a lo que estamos hablando. Entonces, aunque se trataba literalmente de esas 7 iglesias de ese tiempo, también tienen un significado para la iglesia hoy en día. Sí, o sea, tiene mucho que ver. No porque fueron para aquel tiempo quiere decir que ya nosotros no necesitamos saber nada de esto. No, tiene mucho significado para nosotros como persona, como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos, hermano, que el objetivo número 1 de estas cartas, cuando está hablando aquí la palabra, era para saber las necesidades o qué necesidades tenían, pero también era para que Dios quería enseñar qué es lo que estaba pasando en cada una de las iglesias. Cuando viene la palabra de Dios, siempre viene para la palabra
dicen sí que es como un espejo. Cuando nosotros leemos la palabra y de repente decimos por ahí, ay, me cayó el saco, o así, ¿verdad? Es que nos estamos viendo al espejo. Si usted no lee la palabra, es como usted piensa que se mira bien, yo pienso que me miro bien, pero si no me vi al espejo, a lo mejor traigo un cabello por acá. Y sí lo traigo, no me mire, pero necesito cortarme el pelo. Pero allá no había. Dije, me van a dar un machetazo allá y no, o sea que me corten de más. Pero la palabra en sí nos enseña que es como un espejo. Entonces, cuando usted va a la palabra, es por eso que usted empieza a ver cosas en usted, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es un espejo, y en el espejo tú te miras cómo te ves, ¿verdad? En veces, ¿cuánto nos ha pasado que pensamos que nos miramos bien y luego llegas y te miras al espejo y dices, híjole, ¿verdad? Y pensé que estaba bien, no, hombre, traía la camisa volteada por acá o el chongo por el otro lado y un cabello fuera del chongo, etcétera. Entonces, para eso es la palabra del Señor. Entonces, le digo, el primer objetivo de las cartas era para comunicarse con las iglesias que estaban, suplir sus necesidades, qué necesidades había. Y el segundo o tercer propósito, hermano, era para revelar a estas 7 iglesias o individuos o familias, como le digo, qué es lo que estaba pasando con ellos, pero también era para la instrucción de parte del Señor. Entonces, lo voy a mencionar otra vez, y yo creo que lo voy a mencionar en todas para que se le quede. Son 7 iglesias. Estuvimos viendo la Odisea hace 3 semanas atrás. Entonces, la iglesia de la Odisea representa la iglesia con una fe tibia, ¿sí? Una fe tibia. Y ahí es donde el Señor dice, ¿verdad? Por cuanto no eres ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Sí, entonces habla de la iglesia con una fe tibia. Y cada una de estas cosas se encuentran hoy en día en nosotros, las iglesias. No hay una iglesia perfecta, hermano. Todos necesitamos de Dios. El que tiene más de esto le falta más del otro. Y el que tiene más de esto nos falta más de lo otro. O sea que a todos nos falta. Se lo digo rápido para avanzar. La iglesia que vamos a estar viendo ahorita es la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia había dejado su primer amor. ¿Sí? Después vamos a estar viendo la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sufriría persecución. ¿Sí? La iglesia de Pérgamo, que es la tercera, es la iglesia que necesitaba arrepentirse. La número 4, la iglesia de Tiatira, es la iglesia que tenía una falsa profetisa. La iglesia de Sardis es la iglesia que se había quedado dormida. Y la iglesia de Filadelfia es la iglesia que había perseverado pacientemente. No se preocupe, si no lo apuntó, se lo voy a volver a repetir durante estos días. Solamente quiero que sepa qué representa cada una de estas iglesias. Y eso que yo le estoy diciendo lo puede ver si usted lee sobre las 7 iglesias. Ahí está, ahí está. Entonces vamos a ver la iglesia de Éfeso, que se encuentra en el capítulo 2. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti algo pequeño, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Permite, Señor, que estos minutos, Dios, que veamos tu palabra, Dios, usted nos ministre, nos hable, Dios, y nos enseñe nuestro corazón de cada uno. Padre, queremos estar listos para tu venida. Señor, sabemos que usted viene pronto. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces vamos a estar viendo qué es lo que está hablando el Señor en estos versículos. Note que dice
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, la palabra ángel aquí, hermano, en este versículo significa mensajero. Y según la lectura, o sea, lo que podemos ver aquí, hermano, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Lo puede ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, que es por eso le dije que quería leer eso de antemano. Entonces, aquí en el versículo 1 del capítulo 2, dice el que tiene, ¿sí? Porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene. Voy a ir así como versículo por versículo. Entonces dice, el que tiene. Entonces dice, el que tiene. Ahora, ¿a qué se refiere el que tiene? ¿Quién es este que tiene 7 estrellas en su diestra? ¿Quién es este? Se está refiriendo al Señor, ¿ok? Se está refiriendo a Jesús mismo. Entonces, dice, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. El Señor, en otras palabras, se lo digo así, escribe al mensajero de la iglesia. Sí, porque ahí decía, escribe al ángel. Y yo le dije que ángel quiere decir mensajero, ¿ok? Se lo voy a ir, le voy a ir poniendo, acomodando para que usted vaya entendiendo más esto. Entonces, lo pudiéramos leer así en nuestras palabras. Escribe al mensajero de Éfeso, sí, de la iglesia en Éfeso, y luego el Señor, sí, porque aquí dice el que tiene las 7, sí, el que tiene las 7 estrellas. Entonces, estamos hablando que aquí se está refiriendo, al Señor Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso, el Señor, o sea, Jesús, que tiene los 7 ángeles en su diestra, o sea, en su derecha, a su mano derecha, el que anda en medio de las 7 iglesias, dice esto. Entonces, al mirar esto, hermano, podemos ver que nosotros, mire, yo sé que usted lo sabe, pero se lo recuerdo hoy. Nosotros, hermano, estamos delante del Señor en todo momento. ¿Sí? Estamos delante del Señor en todo momento. Eso es lo número 1 que vemos. Lo número 2, que el Señor está en medio de nosotros. O sea, Él está en medio de nosotros. Cuando nos congregamos está en medio de nosotros. Cuando nos reunimos está en medio de nosotros. Cuando nos conectamos está en medio de nosotros. Cuando usted y yo oramos está en medio de nosotros. Cuando alabamos está en medio de nosotros. Él está con nosotros en todo momento. Cuando estamos juntos, pero cuando estamos solos. ¿Sí? O sea, es algo que nosotros, yo sé que lo sabemos, pero yo creo que es bueno recordarlo, ¿sí? El Señor, usted tiene que saber que está con nosotros. Recuerde, el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero en veces se nos olvida. Pero de acuerdo aquí a la palabra, el Señor en todo momento está con nosotros. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. O sea que si Él está en medio y si Él está siempre en medio, Él sabe y conoce lo que tú y yo hacemos. Oh, MG. Él conoce, Él te conoce a ti, me conoce a mí. Él sabe que, ahora sí como dijera, de qué pata cojeamos. O sea, Él conoce dónde nos falla el ritmo. Sí, Él sabe qué es lo que necesitamos. Ahora, esto no es meramente para verlo y decir, híjole, el Señor me está viendo. Pero esto es para que usted se dé cuenta, hermano, que aún sobre esa necesidad que yo y usted tengamos hoy o tengamos mañana, o esa aflicción que confrontemos hoy o mañana, Él está ahí. Él se da cuenta. O sea que no es para que nosotros abandonemos a Dios o digamos, es que Dios no ve. No, Él está ahí, no está ciego. Él no está sordo. ¿Sí? Señor, ¿dónde estás? Dice Dios, espera, no grites, aquí estoy. Ay, me aturdiste. Él está con nosotros. Él está en medio de nosotros. Entonces no te dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces nota lo que Él está diciendo. Dice, yo conozco tus obras. 1, 2, yo conozco tu gran trabajo. Yo conozco tu paciencia. Yo conozco que no soportas a los malos. O sea, te molestas, no deseas estar con aquellos
que hacen lo que a mí no me agrada, ¿sí? Por las cosas que hacen. Número 5, dice que has probado a los que dicen ser mis siervos, por decirlo así, no apóstoles, a los que dicen ser hijos míos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, al mirar todo esto, concluimos, hermano, de que Dios todo lo sabe. Y lo sabemos, pero Dios todo lo sabe, hermano. A Dios no se le pasa nada. En la última parte de este versículo dice, en el versículo 2, sí, dice, y has probado a los que le dicen ser apóstoles, ¿sí? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora, en el primer libro de Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice esto. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿sí? Sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y lo vemos, hermano, que hay mucho engaño. Entonces, pero note, aquí dice, has probado a los que dicen ser apóstoles, o los que dicen ser mis siervos, o los que dicen ser mis hijos. Entonces, en primera de Juan es lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta, hermano, si son hijos de Dios? Porque no todo el que trae Biblia es hijo de Dios. Usted no se puede basar en que diga yo soy hijo de Dios, o canto bonito, o sé esto, o sé aquello, o sé predicar. Ahora la Biblia nos enseña que el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta, para descubrir? Entonces, ahí mismo en segundo de Juan, ¿sí? Si seguimos leyendo, perdón, primera de Juan capítulo 4, si, no quiero ir para allá para no tomar más tiempo, pero si usted mira los versículos 2 y 3, se nos dice que sabemos quién es de Dios y quién no, de acuerdo a lo que confiesa, de acuerdo a lo que, pues sí, a lo que confiesa, porque dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Dice, oiga esto, aquí está la clave. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero uno que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Es como usted puede probar si ese espíritu es de Dios. Entonces, no es solamente porque habla con sus labios decir ser hijo de Dios, ya es hijo de Dios, ¿sí? Ahora también cuando habla uno, pues sus hechos, hermano, sus frutos, sus palabras, o sea, sus acciones, lo que hace. ¿Por qué? Porque ahí mismo, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, nos enseña que el que dice y no hace es mentiroso, ¿sí? Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, algo interesante que los de la iglesia aquí de Éfeso habían probado, ¿sí? Es lo que dice ahí. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, la iglesia de Éfeso habían probado a los que decían ser siervos de Dios y descubrieron que no lo eran. ¿Por qué? Porque ellos decían algo, pero no hacían lo que decían. Es como si yo vengo y le digo a usted que haga algo y yo no lo hago. Entonces, sí. Y tristemente, hermano, hay muchos que te dicen, haz esto, haz aquello, y ellos no lo hacen. Entonces, por eso dice la palabra que fueron hallados mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos les decían, hagan esto, pero ellos no lo hacían. Es como cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerda de los fariseos? Cuando el Señor Jesucristo decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Sí, háganles caso, pero no hagan lo que ellos hacen. No repitan sus obras, pero lo que les dicen sí. Por eso les decía, sepulcros blanqueados. Por fuera se miran bien, dice, pero por dentro están muertos. No hay nada. Entonces ahí mismo en el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor también sabía, hermano, como le digo, todo lo sabe porque está en medio de nosotros, está frente a nosotros. Él sabía, hermano, que habían sufrido, ¿sí? Y aún así seguían teniendo paciencia.
Y es interesante porque al leer sobre estas iglesias podemos ver características en nosotros. Por eso le digo, en cada una de ellas hay algo que se aplica en nuestras vidas. O sea, Dios nos habla, ¿sí? Dice, ha sufrido. Yo no sé si usted ha sufrido. Dice, has tenido paciencia. Yo no sé si usted ha tenido paciencia. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Yo no sé si usted ha trabajado por él. Dice, y no has desmayado. Bueno, todavía vemos varios. Entonces, el Señor sabía que habían sufrido y aún así seguían teniendo paciencia, seguían creyendo, seguían confiando, seguían esperando, seguían diciendo, Señor, yo sé que de repente algo va a cambiar, Dios. ¿Sí? Entonces, en segunda de Pedro dice esto, segunda de Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice esto, dice, se lo digo así, que si alguien sufre haciendo lo malo, oiga esto, si alguien sufre haciendo lo malo, esto lo soporta, porque dice así, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Oiga esto, pues qué gloria es si pecando sois bofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podemos recibir, no por Cristo, hermano, pero porque, discúlpeme, porque lo merecíamos. O sea, se ve feo, discúlpeme. Sí, pero es lo que dice aquí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? En otras palabras, si andaba de chiflado y lo cachetearon, pues eso se sacó. O sea, andaba de chiflado. No, pues es que está en la cárcel, pobrecito. ¿Por qué? Es que estaba robando y lo cacharon. Pues, ¿qué anda haciendo robando, no? Sí, entonces, por eso dice aquí, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Entonces, dice que si alguien sufre, oiga esto, si alguien sufre haciendo lo malo y esto lo soporta, ante Dios la persona no es aprobada. Pero dice esto también, en otras palabras, que si uno sufre haciendo lo bueno y lo soporta, ante Dios esa persona es aprobado. ¿Sí entendió? O sea, si yo estoy haciendo lo malo y me dan mi bofetada, pues me lo merezco. Delante de Dios, yo no puedo decir, Señor, estoy sufriendo por ti. No, no seas ratero. ¿Verdad? Pero si yo estoy haciendo lo bueno, hermano, estoy haciendo lo bueno y si hace algo injusto en contra mía, eso es aprobado delante de Dios. O sea, sufro por algo que ni siquiera yo cometí. Delante de Dios eso es algo bueno, sí, cuando lo soporto, pero Dios aparte lo aprueba, sí, para nuestras vidas. Entonces, la Biblia, usted se va a dar cuenta, hermano, que hay personas que fueron aprobadas por Dios, que sufrían haciendo lo bueno y lo soportaban. El apóstol Pablo, uno de ellos, y tantos, sí. O sea, ellos predicaban la palabra, los meten a la cárcel, los golpean, usted sabe todo eso. Entonces, esos eran aprobados por Dios. Estuvimos viendo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Cristo venció el mundo. Jesús dijo esto, y en Salmos también 34:19 estuvimos viendo que dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, eso es algo aprobado delante de Dios. Recuerde que Dios está delante de nosotros. Recuerde que Dios todo lo ve. Y Él ve cuando obran injustamente en contra de usted. Usted no tiene que defenderse. Él lo defiende a usted. Cuando están obrando injustamente y usted soporta y usted es paciente, crea que va a haber recompensa para usted. ¿Cuándo? No sé. Pero Dios hay algo que tiene que le va a recompensar. ¿Por qué? Porque usted está siendo aprobado. Cuando usted es aprobado quiere decir que va a pasar adelante, pero cuando está reprobado no va a pasar de grado. Se va a quedar en el mismo salón, se va a quedar en el mismo lugar y con la misma maestra por no hacerle caso. Entonces, hermano, es interesante, ¿no? Pero note, hermano, que si sufrimos, y si hay aflicciones, hermano, pero Dios está con nosotros, Él está con nosotros y esta iglesia de Éfeso estaba confrontando todo esto y nosotros podemos estar confrontando todo esto, ¿sí? Pero note algo, en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? O sea, el primer amor es el Señor. Así de sencillo. El primer amor es el Señor. No hay uno antes ni uno después. Él es el amor verdadero. Él es el único. Pero hoy en día, hermano, ante la iglesia, o sea, estoy mencionando en general la iglesia, hoy en día muchas excusas se presentan, las cuales quiero decirle que no son válidas delante de Dios. Por ejemplo, es que ya me cansé, Señor, yo ya no quiero seguir. Usted está hablando de mí, Señor, ya me cansé, yo ya no quiero seguir, ya no quiero ir a Pure Sol, Señor. Mándame a Alaska, allá donde tú me uses con los osos. A los esquimales. ¿Sí? Entonces, me cansé, ya no quiero hacer, ya no quiero seguir, me aburrí. Hay otros que por otro lado se creen los sabiondos de todo, que ya se saben la Biblia, ya no necesitan saber más. Sí, ya se sabe la Biblia, ya no necesitan más de Dios. O por otro lado, pues ¿para qué hago algo si nadie hace nada como quiera? Yo también, ¿para qué hago? Pues si nadie hace, yo tampoco. O sea, todas estas, hermanos, son excusas que hoy en día se están usando, no meramente en Monte de Sion, en la iglesia en general, alrededor del mundo, hermano. Sí, se están usando estas excusas, pero no son válidas delante del Señor. Pero dice, por eso dice el 4, pero tengo contra ti. O sea, has hecho esto, has sido paciente, has esperado, has estado confiando todavía, has estado creyendo, pero has dejado tu primer amor. O sea, en otras palabras, te has olvidado de mí. Sí, ahora se te hace aburrido, ahora ya te cansaste. Y esas son pues excusas o síntomas de que lo hemos dejado, de que lo hemos perdido. ¿Sí? Entonces, nos hemos olvidado de Dios. Porque acuérdense que todo lo hacíamos para Dios. Voy a esforzarme para Dios. Voy a buscar para Dios. Voy a hacer para Dios. Voy a hacer esto para Dios. Entonces, esto, hermano, nos demuestra que nos hemos olvidado de Dios. Si nosotros nos encontramos en una de estas cosas, hermano, o en una de estas situaciones, debemos hacer algo urgentemente. ¿Y qué es eso que debemos hacer urgentemente? Es acercarnos al Señor, es arrepentirnos, es pedirle perdón. Por eso dice aquí en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sí? Y haz las primeras obras. ¿Qué hemos dejado de hacer que antes hacíamos? Me dio comezón, hermano. No es piojo, es comezón nomás. Pero sí, recuerda, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto. Oiga esto, vendré pronto. Nomás que él está siendo paciente. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y no te dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice esto: mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seas contaminados. ¿Por qué dice esto? Cuando nos apartamos del Señor, cuando nos apartamos de Dios, cuando damos pasos hacia atrás en sus caminos en vez de ir hacia enfrente, es cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios. O sea, empezamos a retroceder. ¿Sí? Entonces, por eso dice, mirar bien. Mirar bien. Entonces, miremos bien, no sea que caigamos y perdamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice, arrepiéntete, ¿verdad? Sigue diciendo. Porque dice lo primero, recuerda por tanto de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz. Dice, arrepentimiento quiere decir dejar el pecado para hacer lo que agrada a Dios. ¿Sí? Arrepentimiento quiere decir dejar el pecado para hacer lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Lo que agrada a Dios son las primeras obras. O sea, el hacer todo por la causa de Cristo, por su nombre y en su nombre. Porque todo lo hacíamos, hermano. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hemos dejado de hacer?
Lo que antes no nos costaba, hermano, nos empieza a costar ahora, o nos cuesta. Sí, lo que para nosotros era lo primordial, lo primero, hoy en día, hermano, parece que ya no tiene el mismo significado, el mismo valor. Le digo, hermano, hay veces que nos costaba, ¿verdad? Bueno, no nos costaba, sino que nos dolía cuando no podíamos congregarnos, cuando no podíamos orar, cuando nos perdíamos algo así, ¿verdad? Y lo mirábamos, que es importante, lo mirábamos y decíamos, híjole, no pude ir, híjole, me lo perdí. Señor, ¿qué hablaste, Señor? Yo quiero saber. Y ahora, hermano, estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de Monte de Sion, estoy hablando de la iglesia en general. Hermano, ahora las cosas han cambiado. O sea que ya no le damos el mismo valor, ya no tiene tanto importancia lo que antes tenía importancia. Entonces, es ahí donde dice, hey, o sea, mira bien y haz. Entonces, aquí vemos, hermano, 3 cosas que son requeridas. Lo número 1 es recordar, ¿sí? Lo número 2, arrepentimiento. Número 3, hacer. Porque dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Sí, en este versículo 5 vemos 3 cosas que el Señor requiere para poder agradar o para poder estar en la posición donde Dios nos quiere a la iglesia. Recordar, dice recuerda, ¿sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y luego número 2, arrepentimiento, dice arrepiéntete. Y luego dice, y ya haz las primeras obras, hacer. O sea, tenemos que volver ahí, hermano. Y es más, vamos a volver, el miércoles vamos a empezar a tener los servicios otra vez. Sí, los miércoles, ya empezando este miércoles. Entonces, es lo que el Señor está diciendo, recuerda, o sea, recuerda, arrepiéntete y haz. O sea, empieza. Sí. O sea, tenemos que regresar a eso, hermano, tenemos que regresar. Y tantas cosas en nuestras vidas personales, o sea, hacia Dios, ¿verdad? Cada quien tenemos una relación con Dios y cada uno sabemos cómo está nuestra relación con Dios y si es que hay una relación con Dios. Entonces dice, si no lo hacemos, si no hacemos estas 3 cosas que nos está diciendo, dice que Él va a venir y va a quitar de nosotros el candelero. O sea, va a quitarlo de nosotros. Entonces la carta que se está enviando aquí, porque acuérdense, es a las iglesias, la carta está dirigida a la iglesia en general y el Señor sabía muy bien que todos, absolutamente todos se habían olvidado del primer amor. O sea, no dijo, le dices a Pancho, le dices al que casi no viene. No, él dijo, la carta es para la iglesia. Porque hay veces que nosotros decimos, hubiera venido aquel, es para aquel. No, es para todos. ¿Sí o no? Híjole, no vino aquel, esa era para él. No, es para nosotros. Es para mí, hermano, en lo personal. Y yo lo reconozco, es para mí. Sí, entonces la carta iba dirigida en general a la iglesia. Y el Señor sabía que todos la necesitábamos. ¿Sí? Y que todos nos habíamos olvidado del primer amor. Y si no nos arrepentíamos, la iglesia sería quitada. No queremos que Dios quite la iglesia. Esa es la causa por qué Dios quita las iglesias. O por qué las cierra. Pues dice Dios, ya haces lo que te da tu gana. Pues ¿para qué? ¿Verdad? Es como aquel que está haciendo negocio con usted y dice, pues si tú haces lo que tú quieres, entonces yo quito mi negocio de ti, me voy y lo pongo en otro lugar. Entonces, pero gracias a Dios que nos está hablando, amén. Que nos está ministrando. Despacito, así como que leyendo, pero como que Dios nos está hablando. Porque así es la palabra. Y como le digo, la palabra es un espejo. Y a lo mejor hay veces que sí hablamos bien recio. Y a lo mejor para acá y echamos maromas. Pero ahorita yo creo que es un espejo donde estamos examinándonos poco a poco. Cuando usted va al médico a ser examinado, el doctor no le dice, órale, quítate la ropa, te miras bien, ponle, órale, y que sigue. No, es cosa por cosa por cosa. ¿Sí? Ayúdanos, Dios. ¿Sí? Hoy en día, hermano, hay iglesias que se han olvidado de Dios y son quitadas, desaparecen. ¿Por qué? Dice Hechos 5:38 y 39, dice esto. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, oiga esto, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios,
no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Yo creo, hermano, que han dicho, esa iglesia ya se murió, pero parece como que Dios no la deja, ¿sí? Hay lugares que dicen, no, ahí ya, hermano, y yo entiendo, hermano, y muchas cosas, hay muchas cosas, pero note, muchas iglesias son quitadas, hermanos, donde Dios ya, o sea, pues lo que le mencionaba, dice Dios, ¿sabes qué? Pues yo me hago a un lado mejor. Tú le quieres hacer así, pues así dale. Pero cuando es Dios, cuando es de Dios, hermano, cuando es de Dios, permanece, ¿sí? Sobre todas las cosas. O sea, pareciera como que ya no retoña, pareciera como que ya se acabó, pareciera como que ya no hay nada. Y por eso dice aquí en Hechos 5, 38 y 39, dice, apartaos de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la vas a poder destruir. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí, porque el Señor tiene planes, porque el Señor quiere hacer algo. Y dice, no sea que tal vez se hayan hallado luchando contra Dios. ¿Sabes que tú quieres que se cierre la iglesia? Y Dios dice, esta no se va a cerrar. Y te puedes encontrar luchando contra Dios. Póngase a mirar esto, hermano. O sea, tanto año, hermano, ¿y por qué sigue uno aquí? No por bueno uno, pero porque cuando Dios tiene planes, hermano, cuando Dios tiene algo y Dios quiere que así sea, así va a ser, hermano. O sea, va a seguir adelante. Pero por eso le digo, ahora nosotros tenemos que volver a hacer lo del principio. ¿Sí? Entonces, note lo que sigue diciendo en el versículo 6. Ya estamos por terminar. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Ahora la Biblia no menciona quiénes eran, solo son mencionados en este versículo y en el versículo 15. ¿Sí? En el versículo 15, ahí lo vamos a volver a ver otra vez. Pero habla que estos tenían una doctrina o una enseñanza que era aborrecible para Dios. O sea, era todo contrario a lo de Dios. Entonces, pues a Dios no le agradaba. Y Dios dijo, tengo eso, digo, porque sí te aborreces lo que yo aborrezco. Pero aún así, fíjate, pero aún así, o sea que hay veces que caemos en que porque estamos haciendo algo bien, ya estamos bien. Pero podemos llevarnos una gran sorpresa cuando el Señor venga. Señor, yo pensé que estaba bien. Pensé que porque venía desde San Antonio. Dice, Señor, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? O sea, se fija, hermano, podemos estar haciendo, por eso dice la Biblia, que no es por obra la salvación, ¿sí? No es por obra, dice, para que nadie se gloree. Es por el Señor. Y es ahí, hermano, donde, por eso le digo, esta carta es para toda la iglesia en general. Disculpe lo que voy a decir, pero pobre de la iglesia que piensa que están bien en su totalidad. Esa iglesia está mal, porque no crece o está muy chiquita. Nosotros sí estamos... ¿Y quién queda? Hermano, entre más grande, más tierra. Discúlpeme, ¿sí o no? Entre más grande, hay que limpiarle más. Sí, gracias a Dios que está chiquita aquí, hermano. Porque si no, pues hubiera más tierra. ¿Sí? Se fija, entre más grande, más limpieza, más responsabilidad. Pero de igual manera todos somos responsables. Entonces, Dios nos ayuda, hermano, y agarremos esta palabra, este consejo, esta carta de parte del Señor. Porque note, yo por eso le leí que dice del versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz. Y le empezó a decir sobre las iglesias. Entonces es ahí donde viene la carta para nosotros, o viene la palabra de Dios. Hermano, Dios aborrece todo lo que es malo. Pero oiga esto. Qué bueno es Dios. Dios aborrece todo lo que es malo. Pero Dios no aborrece, hermano, a las personas. Pero es que lo aborrezco porque se porta bien mal. No, aborrezca lo malo, no a la persona. Porque Dios no te aborrece a ti. Dios aborrece
las cosas malas que hacemos, hermano, pero Dios ama al pecador, no al pecado, ¿sí? Entonces, Dios no aborrece a las personas. Ahora, deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿aborreceremos lo que Dios aborrece? La iglesia de Éfeso era una iglesia que mantenía, oiga esto, mantenía el orden, ¿sí? Mantenía el orden, pero por otra parte se había olvidado de Dios. Qué interesante, ¿no? Trabajando en la obra de Dios, pero me olvido del dueño de la obra. Y si no sucede, hermano, como predicadores o como pastores, puedo encontrarme trabajo y trabaje para Dios, hermano, pero estoy olvidado de Dios, pues de nada sirve, es en vano lo que haga, sí, o lo que hagamos. Entonces, oiga esto, la iglesia de Éfeso, note todo lo bueno que estuvo diciendo, ¿sí? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, ¿sí? Todo eso son cualidades buenas, ¿sí? Pero la iglesia de Éfeso, aunque era una iglesia que mantenía el orden, pero por otra parte se había olvidado de Dios. Y este problema tenía solución y Dios por eso le habla. Y por eso Dios nos habla. Porque si nosotros nos encontramos, hermano, y si Dios le ha hablado a usted, a mí me ha hablado en lo personal, también tiene solución hoy, hermano. ¿Sí? Proverbios 3:5 dice esto, y esto es la solución: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice esto: el fin de todo el discurso oído es decir, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea que lo que digan los demás, lo que digamos nosotros, no sirve de nada, hermano. O sea, oiga lo que estoy diciendo. La opinión de los demás, la opinión mía, no sirven absolutamente para nada delante de Dios. Sí, la palabra del Señor, esa es la que sí tiene el valor. Sí, por eso dice, el fin de todo el discurso, teme a Dios, guarda sus mandamientos, pongámoslos en práctica. Hagámoslo. Por eso le digo que la palabra es el espejo para nuestras vidas. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es someternos a Él, sujetarnos a Él, creemos, pero obedecerlo en lo que Él nos está mandando, en lo que nos está diciendo. Entonces aquí dice en el 7, termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces la palabra oído se refiere a los oídos espirituales, ¿verdad? Usted va a decir, ¿cómo que pues yo tengo oídos, hermano? Sí, pero tenemos oídos y en veces no escuchamos. O sea, lo que el Espíritu está hablando, ¿sí? Entonces la palabra oído aquí se refiere a los oídos espirituales. ¿Qué le tenemos que decir a Dios, hermano? ¿Sabes qué, Señor? Abre mis oídos espirituales, que pueda estar atento a lo que tu espíritu me está hablando, a lo que tu espíritu me está diciendo. Entonces vemos a través de esto, hermano, que el Espíritu de Dios sigue hablando. El Espíritu de Dios quiere hablarnos. El Espíritu de Dios nos está hablando, pero muchas veces no lo estamos creyendo, ¿sí? Entonces, vencedor, hermano, porque aquí dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vencedor es aquel que llega a la meta, que llega al final. ¿Cuál es el premio? Dirá usted: la vida eterna. Entonces, no es fácil, hermano. Tenemos que hacer algo, tenemos que esforzarnos nosotros. O sea, nosotros podemos tener, por decir, la mejor enseñanza, la mejor doctrina, la mejor alabanza. Podemos tener el mejor grupo de alabanza. Podemos tener los mejores asientos, el mejor aire acondicionado, el mejor edificio. Podemos tener todo de lo mejor, hermano. Pero si nos hemos olvidado de Dios o nos hemos olvidado del primer amor, ¿de qué nos sirve todo lo demás? ¿Ya miraste el edificio que tengo? ¿Ya miraste que tiene aire acondicionado? ¿Ya miraste todas las banderas que están ahí? ¿Ya miraste las bocinas? ¿Ya miraste esto? ¿Ya miraste aquello? ¿Ya miraste la cafetería? ¿Ya miraste todo lo que hemos hecho? Si nos olvidamos de Cristo, hermano, en vano es todo.
porque todo ahí se va a quedar, ¿sí? Entonces nosotros, hermano, en verdad, hermano, tenemos que examinar nuestra vida. Le digo, esta palabra es para la iglesia en general, ¿sí? Y si somos sinceros, hermano, yo creo que todos, de una u otra manera, nos hemos olvidado del Señor. Si usted no lo ha hecho, lo felicito. Pero si sí nos hemos olvidado de repente, así como que del Señor, volvamos a Él, hermano. Él no viene a condenarnos. Él nos ama. O sea, volvamos a hacer las primeras obras. Entonces, termino diciéndole esto, Corintios, 2 Corintios 13:5 dice esto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, nosotros, hermano, volvamos, arrepintámonos, pidámosle a Dios perdón y pidámosle que nos ayude, pidámosle que estemos atentos a su Espíritu Santo. Entonces, le digo, la iglesia esta de Éfeso tenía muchas cualidades, muchas cosas bonitas, pero lo primordial lo había dejado, ¿sí? Había dejado su primer amor. Entonces, vamos a hacer una oración y pidámosle a Dios que nos ayude, amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú vienes hoy, Señor, a hablarnos. Y Dios, yo recibo, Señor, lo que tú me has hablado. Tu pueblo recibe lo que le has hablado. Y sí, Padre, en verdad, tal vez hemos aguantado. Tal vez sí hemos sido pacientes. Hemos ayudado, hemos hecho, hemos trabajado, hemos predicado, hemos salido, Señor. Pero en verdad, Señor, hemos dejado el primer amor. Hemos cerrado nuestro oído a ti, Espíritu Santo. Pero en esta mañana, Señor, tu pueblo, nos arrepentimos, Padre. Nos arrepentimos y queremos volver a hacer las primeras obras, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas sé que no podemos. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a volver a ese primer amor, Señor. Padre, nos hemos olvidado de ti, Señor. Padre, hemos expuesto excusas delante de ti. Señor, otras cosas han tomado el primer lugar que te pertenecía a ti, o el lugar que te pertenece a ti. Pero en esta mañana tu palabra ha sido ese espejo, Señor, que viene a hacernos que nos autoexaminemos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque usted no nos condena. Y Padre, gracias porque en Monte de Sion hemos entendido. Te hemos oído en esta mañana, Señor. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo vamos a volver a hacer las primeras obras. Gracias te damos por esta palabra. Gracias porque usted la graba en la tabla de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y su pueblo somos un pueblo, Señor, hacedor de tu palabra. Y gracias, Señor, porque estaremos preparados para tu venida. En el nombre poderoso de Jesús nos volvemos a ti en esta mañana. Nos arrepentimos, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por hacerte a un lado, por olvidarnos de ti. Y gracias, Señor, recibimos tu perdón, recibimos tu sangre preciosa que nos limpia, porque dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén, amén y amén.